vamos a hacer el análisis de esta función, un ejercicio tipo parcial que se lo tomó en algún momento. Dice, dada la función definida por, se pide dominio, asíntota si presenta, intervalo de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos si presenta, intervalo de concavidad y puntos de inflexión. Y lógicamente la gráfica de la función. Bueno, a ver, estaría bueno acomodar la función acá para poder sacar el dominio. Ojo con el exponente acá negativo. Recordemos que la división no está definida por 0. Y acá, al tener la X ahí, veamos qué pasa, lo analicemos. Al tener acá, está la letra o E, el número E, porque esto es un número, es una constante, elevado a un exponente negativo. Sabemos que se puede invertir la base. Acomodando quedaría así. Se invierte la base y el exponente se hace positivo. Y lo podemos acomodar, ese 2 que está acá, lo podemos poner ahí adelante. Y quedaría 1 por 2, 2. Ahí quedaría la función acomodada. Bueno, en el dominio de esta función uno tendría que ver que siempre cuando uno ya encuentre un cociente tiene que estar ahí alerta de que saber, recordar que la función nunca puede quedar 0 en el denominador porque no se puede dividir un número por 0. Pero acá este denominador, ese e elevado a x al cuadrado, nunca va a ser igual a 0. No vamos a encontrar nunca que sea igual a 0, porque conocemos que la gráfica de la función, o deberíamos conocer que la gráfica de la función e a la x, tiene más o menos, es una función creciente que tiene esta forma. Y que nunca la función se va aproximando al eje de las x, pero nunca llega a tocar el eje de las x. O sea, el eje x se comporta como una asíntota. Nunca llega, aparte razonemos, decía que nunca llega a tocar el eje de las x. Si acá yo a x le asigno valores, lo elevo a la 1, a la 2, a la 3, o valores positivos, negativos, nunca me va a dar, nunca esto me va a arrojar valores negativos. El resultado de e elevado a un exponente negativo o positivo nunca me va a dar 0, nunca. Por eso que la gráfica tiene esta forma, ¿ves? Nunca va a tocar el valor acá 0 del eje de las x, porque la función nunca toma el valor 0. Y si está elevado al cuadrado, tampoco, no cambia nada. Por eso es que el dominio, entonces, como nunca voy a encontrar un valor que me dé 0 abajo, porque e elevado a ningún exponente nunca me va a dar 0, entonces no hay peligro de que quede 0 abajo. Y con eso concluimos que el dominio sería todos los reales. Para esta función, el apartado A, que me pedía el dominio, sería todos los reales. El dominio sería todos los reales. Todos números reales. Bueno, después el apartado B me pide, dice, asíntotas si presenta. Bueno, el tema de las asíntotas ya sabemos que eso lo hacemos con los límites, ¿sí? Con los límites hacemos las asíntotas. Por ejemplo, a ver. Para sacar las asíntotas horizontal, por ejemplo, tenemos que hacer con los límites. Así habíamos explicado en su momento cuando explicamos las clases. Decimos que la asíntota horizontal se hacen dos límites. X tiende a infinito, siempre infinito en la función. La función dada se hacen dos límites. Uno, x tiende a infinito. Si esto me devuelve un valor numérico 0, 5, 8, un número. Si me da un número, quiere decir que x igual a A es asíntota vertical. Pero me tiene que dar horizontal. Pero me tiene que dar un valor numérico. O sea, yo voy a hacer el límite de x tendiendo a infinito de la función dada y el resultado tiene que ser un número. Bueno, veamos. Entonces yo voy a hacer acá el límite para esta función. Bueno, como decía yo, esto se lo puede acomodar un poco a la función.
Sí, hay que hacer tendiendo a infinito y a menos infinito. A los dos límites hay que hacer. A veces dan iguales, pero no importa, igual hay que hacer. Bueno, entonces esto queda a ver, como está elevado en exponente negativo, si lo invertimos, quedaría así. Ya lo explicamos recién. Bueno, y entonces yo pongo acá e elevado al infinito. A ver, para reemplazar, o sea, 2 infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito es un símbolo que representa una cantidad o un número muy grande. Da infinitamente grande. Y si a un número imagínate 2,7 y algo, lo elevado a un número muy grande, sigue dando infinito. O sea, todo esto tiende a infinito. O sea, vos elevás un número a un número infinitamente grande, sigue siendo infinito. Entonces, un número dividido por infinito me da 0. Y ahí está. ¿Se entiende, verdad? Un número elevado a un número infinitamente grande, multiplica infinitamente, en forma indefinida, va a dar infinito. Entonces, un número dividido por infinito da 0. Y ahí concluyo entonces que x igual a 0 es asíntota horizontal. X igual a 0 es asíntota horizontal. Ahí tengo una entonces de las asíntotas. Perdón, no es x. Perdón. Las horizontales se llaman y. La ecuación de la asíntota es y. ¿Sí? Y igual a 0. No es x, es y. Ahí, corrijan ahí donde puse recién, creo que había puesto x al comienzo cuando había explicado. Es y, ¿no? La asíntota horizontal es y. La vertical es con x. Bueno, como decía yo, hay que hacer a infinito y también a menos infinito. Pero no va a cambiar muy mucho, por lo que veo. Si hacemos menos infinito, creo que acá va a ser. ¿Por qué no cambia? Y porque no cambia porque está elevado a un exponente par, o sea, menos infinito elevado al cuadrado es infinito positivo, y 2 elevado al infinito, como decíamos recién, da infinito. Y sigue dando 0. O sea que es la misma asíntota, no es que son dos, es la misma asíntota. ¿Presenta asíntota horizontal? Sí. En y igual a 0 tiene una asíntota horizontal. Si hacemos con el GeoGebra la gráfica, vamos a poder visualizar en la gráfica que efectivamente presenta una asíntota horizontal, presenta una asíntota vertical. Esto, el y igual a 0, la ecuación y igual a 0 es el eje y. El eje de no el eje y, el eje de las x. ¿Sí? El eje de las x. Si esto es un sistema de coordenadas, ¿sí? El y igual a 0 viene a ser esta, es la ecuación del eje y, el eje de las abscisas. Esta es la asíntota. ¿Sí? Habría que ver en la gráfica cómo queda la función. A ver, acá tengo la gráfica, sería así. Algo así sería la gráfica de la función. Bueno, acá es así. Ahí está. Entonces, el eje de las x se comporta en este caso como asíntota horizontal. La ecuación de la asíntota horizontal es esta. Es y igual a 0. ¿Sí? Así es como queda la función. Bueno, ¿qué más? Borramos. Para la asíntota vertical acá, a ver, cuando dimos la definición de cómo se saca la asíntota vertical, decíamos que se tomaban los valores que hacían 0 el denominador. O sea, primero lo que hace, observo si la función, la forma que tiene la función, si lo puedo expresar como cociente, mejor todavía. A ver, esta función, ya lo había puesto yo recién acomodado, es así, es lo mismo que poner esto, ¿verdad? Bueno, si lo veo como cociente, para allá la asíntota vertical se toma el denominador y se ve qué valores anulan el denominador. Pero como bien lo acabo de decir recién, no hay un valor para el cual abajo de 0. No hay un valor. ¿Por qué? Porque está e elevado a cualquier exponente siempre me va a dar positivo. Ni siquiera me va a dar negativo, siempre da positivo. Nunca va a dar 0, nunca va a dar 0. Esas cosas uno se da cuenta, no porque sea adivino, sino porque más o menos ya a esta altura del curso, uno ya conoce, más o menos tiene una idea de cómo es la función e a la x. Más allá que esté elevado al cuadrado, no importa.
ya hasta el secundario uno ya lo veía que la función es una función exponencial que admite dos, puede ser o así, o sea, o creciente o decreciente, ¿sí? Pero en cualquier caso la función nunca va a tomar valores negativos, ¿eh? Acá la función es siempre positiva, nunca va a dar 0 abajo. Por eso es que uno ahí de entrada nomás concluye que no hay ningún valor que haga 0 abajo. Entonces, en la función dada, como no hay valores que hagan 0, y si lo hubiera, si yo tuviera un valor que me hace 0 abajo, con ese valor se sacan las asíntotas vertical. Con el valor que me hace 0 el denominador, con eso. Pero como esto no encuentro un valor que me dé 0, no tiene asíntota vertical. No presenta asíntota vertical. Sí, asíntota horizontal. Se pueden escribir ahí si quieren. No existe asíntota vertical. Porque no hay un valor que me haga 0 el denominador. Así sacan las asíntotas vertical. Y ese valor que si hubiera, y se hace x, ponele. Igual ya hemos explicado lo de asíntota vertical en algún momento. Si hubiera un valor que me hace 0, ese valor muchas veces me aparece en el dominio. Por ejemplo, el dominio, todos los reales menos el 2. De ahí viene, ¿eh? Entonces yo haría límite de x tendiendo a ese valor que hemos restringido del dominio, de la función de x. Y si esto me da infinito, ¿verdad? Me da infinito o menos infinito, concluyo que x igual a 2 es asíntota vertical. Ahora al revés, ¿ves? Ahora es con x. Y ese valor es un valor que hace 0 el denominador, ¿ves? Pero como acá no tiene, no va a tener asíntota vertical. No todas las funciones tienen asíntota. Hay funciones que no tienen ni vertical ni horizontal, como la parábola, como la función lineal. Bueno, vamos al C, que está más relacionado con lo que estamos viendo, que es lo que queremos repasar más que nada, que es las derivadas, ¿sí? El apartado C pide, entonces, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento, yo voy a borrar esto. Lo primero que hacemos es encontrar la derivada. Primer paso. Segundo paso, hallo esos puntos críticos, que son los puntos donde la derivada sea nula o donde no existe. Derivamos la función. Esto es una constante, lo dejamos ahí. Las constantes son números que están multiplicando a una x, a un número, lo vamos a dejar ahí. Ojo con esta derivada, que esta es una derivada compuesta. Yo sé que por tabla la derivada de e a la x es e a la x, queda igual. Bueno, hago de cuenta que esto es una x bien grande, entonces su derivada será e elevada a la menos x al cuadrado. Pero por la derivada de esa función, por la derivada de la función esta que dice menos, su derivada es igual a menos 2x. La derivada de la función menos x al cuadrado es 2x. Bien, y ahí tengo la función derivada. Esa es la primera derivada. Tratemos de acomodar un poquito. ¿Cómo queda esto si lo acomodamos? Esto se puede poner como menos, más por menos, menos. 4x. Y esto lo acomodemos, lo voy a invertir. ¿Eh? Quedaría como 1. Sí. Esa sería la derivada de a la x cuadrado. Exactamente. O sea, lo dejas tal cual y lo multiplicas por la derivada de la Sí, estoy derivando lo que sería una función compuesta, por eso queda así. Es la derivada de una función compuesta, no es cualquier función, es una función compuesta. ¿Se entiende? Es una función compuesta. Es e elevada a la misma función, porque era igual, es la misma derivada, y por la derivada del argumento del exponente sería. ¿Cuánto la derivada de menos x cuadrado? Baja el 2 multiplicando, se le resta 1. ¿Sí? Ya en algún momento habíamos explicado, dimos una clase de función compuesta, ya hemos explicado que estas son funciones compuestas porque en vez de tener elevado a una variable, tengo elevado a una función, por eso se llama funciones compuestas. Bueno, acomodemos un poco más acá.
Entonces esto todo lo había multiplicado. Esta función, al estar en un exponente negativo, lo hemos invertido y lo vamos a acomodar más todavía. Lo voy a multiplicar, lo voy a poner esto acá debajo directamente para que quede e elevada a la x al cuadrado. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Siempre busquemos eso, ¿no? Que quede como cociente, porque yo necesito acá encontrar los puntos críticos, ¿no? Que son los valores donde la derivada se anula o donde es igual a 0, o donde no existe, perdón. Veamos si tenemos puntos críticos. Busquemos valores donde la derivada sea igual a 0. Tomamos la función, igualamos a 0. Esto está dividiendo, lo paso al segundo miembro multiplicando. Bueno, no tiene sentido que me ponga a multiplicarlo porque ya sabemos que va a dar 0. Ya me estoy dando cuenta cuánto va a valer x, ¿verdad? Este número está multiplicando, el menos 4 pasa dividiendo y ahí obtengo rápidamente que uno de los puntos críticos es 0. Siempre para poder llamarlo punto crítico es importante fijarse, analizar, mirar si ese valor obtenido pertenece al dominio de la función. 0 pertenece al dominio de la función. Es importante tener en cuenta eso, porque para que 0 sea un punto crítico de la función, tiene que pertenecer al dominio de la función. Y efectivamente, ya lo habíamos calculado anteriormente el dominio, decimos que eran todos los reales, por ende podemos concluir que el valor 0, ¿verdad?, es un punto de inflexión, punto crítico. Con ese vamos a armar los intervalos. Entonces tenemos como puntos críticos, por el momento, tenemos al valor x igual a 0. ¿Qué otro valor más tenemos? Se hace con la derivada. Analizo para qué valor la derivada no existe. Y eso se hace con los valores que hace 0 el denominador. Eso lo habíamos explicado en la clase pasada. Lo dijimos, ¿no? Esto, o sea, los puntos críticos es donde la derivada es igual a 0, que yo lo que hago es miro de la función dada qué valor me hace 0 arriba, o sea, el numerador. Y qué número me hace 0 abajo, o sea, el denominador. ¿Sí? O sea, el que me hace 0 abajo, viene a ser el valor de x que me hace 0. Ahí es donde son los puntos, los x, donde la derivada no existe. ¿Sí? Donde hace 0 el denominador, ahí es donde la derivada no existe. Y donde hace 0 el numerador es donde la derivada es igual a 0. Creo que eso lo habíamos explicado la vez pasada, lo dijimos, lo habíamos aclarado. Por eso siempre está bueno tratar de acomodar la función en lo posible, que quede como un cociente para que uno lo pueda ver mejor, lo analiza mejor ahí. Bueno, entonces, valores donde la derivada no existe. Vamos a encontrar para qué valor la derivada no existe. Se toma el denominador, tomamos el denominador. Tenemos el denominador que viene a ser e elevada a x al cuadrado, ¿sí?, igual a 0. En realidad tendría que ser distinto de 0 porque no puede tomar el valor 0. Pero de todas maneras, acabo de decir yo al comienzo de la clase que no va a dar nunca 0 esto, porque no existe ningún valor que me anule el denominador. No hay ninguna x que yo eleve a ningún exponente, o sea, e elevado a ningún exponente no me va a dar 0, siempre me va a dar un número positivo. Nunca me devuelve un número negativo. Entonces, conclusión, no hay. No hay valores donde la derivada sea igual a 0. Perdón, donde la derivada no exista. No hay. No se cumpliría esto. Bueno, el único punto crítico que tenemos es 0, no hay más. Armamos los intervalos, porque me pide intervalos, que el apartado C me pedía los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Va a ir desde menos infinito hasta 0, ¿sí?, de menos infinito a 0. ¿Y cómo es la derivada ahí? ¿Cómo es la derivada?
la primera derivada, ¿no? De menos infinito a 0 y la otra va a ser de 0 a infinito. Estos intervalos se construyen a partir del dominio de la función, ¿no? A partir del dominio de la función. Si la función, repito, era, vamos a suponer que hubiera sido de menos infinito a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hubiera quedado de menos infinito a 0 y de 0 a 2, porque es como si tuviera un tope, la función no se va hasta infinito. Está como restringido, tiene un tope ahí, donde me indica que la función es hasta el valor 2. Bueno, y ahora particularizo la derivada. En la función derivada, en esta, si querés que esté acomodada, te conviene en esta, reemplazo el valor 0. Un valor, que esté en el intervalo de menos infinito a 0. Sí. Disculpe, ¿este ejercicio lo está grabando también? Sí, está grabando. Ah, perfecto. Bien, gracias. De menos infinito a 0, un valor que esté ahí, ¿qué puede ser? Menos 1, ¿verdad? Menos 1. Si reemplazamos el menos 1 acá, me va a dar, hagamos, sea particulariz menos 1. Siempre valores, conviene siempre darle valores así, valores simples, sencillos, no nos compliquemos dando, o sea, si se puede, por supuesto, le demos números enteros, así, no le demos, si podemos evitar los decimales mejor. Si no queda más remedio darle decimal, le damos decimal, y si son decimales conocidos, 0,5, así, valores que sean más conocidos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para simplificar las cuentas. De todas maneras, lo que yo necesito conocer no es el valor numérico, necesito saber el signo de la derivada. Si es positivo o negativo, es lo único que quiero saber. Arriba me da positivo, porque es un 4 positivo, menos por menos más. Abajo, en el denominador, también queda positivo, porque base negativa, exponente par, resultado positivo. Perdón, este sería 1, porque 1 al cuadrado sería 1. Bueno, la cuestión es que positivo arriba, positivo abajo, regla del signo, más dividido por más. La primera derivada es positiva. En el intervalo que va de menos infinito a 0 es positivo. La conclusión es que entonces f es creciente. Y ahí ponemos el intervalo que va de menos infinito a 0. Lo mismo hago ahora con el otro intervalo de 0 a infinito. Le podemos dar el valor 1 positivo ahora. Ahora le pongamos el 1 positivo y quedaría menos arriba. Abajo positivo, 1 al cuadrado es 1, era 1, me queda negativo este resultado, porque negativo dividido por número positivo da negativo. La primera derivada entonces, en el intervalo de 0 a infinito es negativo. Con esto concluimos que f es decreciente. Y ahí tenemos entonces ya contestado el apartado ese que me preguntaba intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y el otro punto, el otro apartado, pregunta extremo relativo. Ya a partir de haber hecho este análisis, a partir de haber hecho este análisis ya me conviene determinar los extremos relativos con el criterio de la primera derivada. O sea, ya con toda esta información acerca de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo ya puedo determinar si presento o no puntos extremos relativos. La derivada por la derecha de 0, por la izquierda de 0 es mayor que 0, la primera derivada. Y por la derecha de 0 es menor que 0, o sea que dice que por la izquierda la función, tenía recién la gráfica la función, ¿no? Era así. Bueno, algo así era. Trabajen con el GeoGebra. Sería así. Por la izquierda de menos infinito a 0, la función es creciente. Se ve claramente que la función va subiendo. A partir del valor 0, de 0 a infinito, la segunda derivada es negativa, por ende es decreciente. ¿Sí? Es decreciente ahí.
Bueno, ¿ve? Ahí se ve claramente. Y entonces veo que como la función crece, ¿no? Desde menos infinito a 0 y de 0 a infinito crece, ahí se ve claramente que en 0 tengo un extremo relativo, que sería en este caso, por el criterio de la primera derivada, vamos a decir que es un máximo, porque crece y decrece, es un máximo. En la facultad nos hacían justificar mucho esto, se ponía por el criterio de la primera derivada, o sea, no es solamente poner que es un extremo relativo, sino de justificar, porque por el criterio de la primera derivada es, en este caso, máximo, es un máximo relativo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si querés poder poner eso por el criterio de la primera derivada, f, ¿dónde está el extremo relativo? F de 0, f de 0 es un máximo relativo. Estaría bueno aclarar acá porque si no como que queda muy al aire ahí, muy no explicativo de dónde viene, de dónde sale esto. Esto es por el criterio de la primera derivada, ¿verdad? F de 0 es un máximo relativo. Hay algunos que ponen también, por lo tanto, en X, también ponen así, en X igual a hay o existe un extremo, un máximo relativo. Pero siempre es decir por el criterio de la primera derivada. También lo escriben muchas veces al punto, así, 0, f de 0. Pero el máximo relativo es el valor de i. El punto donde se produce el máximo relativo es eso. Lo que pasa es que el punto, cuando decimos punto nos referimos a las coordenadas de x y la coordenada de y. El punto es x, es un par ordenado que tiene una componente de x y una componente de y. El máximo relativo es el máximo valor que alcanza la ordenada del valor de i. O sea, este es el máximo relativo, que se produce en el punto 0, f de 0. ¿Sí? Claro, ya sería reemplazar el 0 en la función. Claro, pero no lo hacemos eso. Generalmente lo expresamos así, ponemos 0, si lo querés hacer a 0, eso depende, ¿no? Depende, si lo querés reemplazar, sí. O sea, uno ya como que ya lo da por entendido, ya sabe de que el valor de i es el f de 0, es el 0 reemplazado en la función. Si lo querés hacer, puede hacerlo, no hay ningún drama. Es el valor ese, es más que nada te sirve, si lo querés reemplazar, te sirve para que después lo puedas indicar o marcar en la gráfica, ¿ves? Para que puedas saber, yo recién hice la gráfica, algo así, ¿ves? Para saber exactamente cuál es el valor ese, porque este es el valor de i, ¿verdad? Es el valor de i. ¿Cuánto vale i? Bueno, reemplazar el 0i. 0 al cuadrado, 2, ¿no? Es un 2, me parece. No, sí, es un 2. Es 2. Bueno, 2 es, ¿eh? Para eso te sirve más que nada, para marcarlo en el gráfico más que nada. Bueno, y falta, ya terminamos, extremo relativo, si presenta intervalo de concavidad. Bueno, a ver rapidito, terminamos. ¿Cómo hacemos con la concavidad? Esto es un análisis, lo que sería el análisis completo, no lo que es lo que a vos te piden siempre. Esto es hacer el análisis completo. Que generalmente, ya te lo dije, en los parciales no te van pidiendo así, no te dicen hacer el análisis completo, sino como que te van pidiendo por apartado. Apartado A, sacar esto. Apartado B, apartado C. Que de alguna forma uno está haciendo un análisis completo en realidad. Bueno, el análisis, lo que pasa es que el análisis completo es aplicar todo lo que se vio en la materia, todo. Viste, en el primer parcial donde vos sacabas, por ejemplo, la simetría, si es par, si impar, ese sería realmente un análisis completo, sacar todo eso también. Bueno,
Para hacerlo, se entiende entonces que los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es con la primera derivada, está relacionado con los extremos relativos, ¿verdad? Con los máximos y mínimos. Y la segunda derivada utilizamos, ¿verdad?, para sacar los intervalos de concavidad. Si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y ahí aparece, si cambia la concavidad, es punto de inflexión. Quiero que veas la similitud que hay. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, la segunda derivada. Acá viene la parte donde tenemos que derivar la función por segunda vez y hay que ver cómo queda esto. Ojo acá con la función que va a quedar, vamos a ver cómo queda porque es un cociente y no es cualquier función. Tendría que aplicar la regla del cociente para derivar esto. Recuerda cómo es la regla del cociente, ¿no? Para derivar una función donde hay cociente, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, y después la función del denominador, ahí, no es primera función, se dice el numerador derivado por el denominador sin derivar, y así. Bueno. Entonces dice el numerador derivado, que sería menos 4, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, y por el denominador derivado. El denominador es una función compuesta, ya lo habíamos visto al comienzo, es una función compuesta, y la derivada de esto, la derivada de esta función sería, esto es como tener una e a la x, en las tablas, la derivada de e a la x es a la x, pero esto quedaría e elevado a x al cuadrado. Por la derivada del argumento, porque es una función compuesta, ¿sí? Hago de cuenta que esto es una x bien grande, así, entonces digo, la derivada de e elevado a x al cuadrado es e elevado a x al cuadrado por la derivada de esa x, que viene a ser 2x. Eso lo pone acá. (2x) x al cuadrado. Ahí. Bueno, ¿dónde voy? Acá. Esto derivado por esto sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. Y en el denominador, esta quizás sea la parte compleja de este tipo de ejercicio, ¿ves? Es como voy a acomodar la función. Porque todo lo demás es un procedimiento, es mecánico, ya más o menos uno sabe cómo lo va a manejar. Pero acá es donde se presentan muchas veces las dificultades.